Con su familia es una persona que destaca por ser fraterna y cercana. Le encanta tener un hogar acogedor y disfrutar de cenas familiares. De hecho, en las reuniones familiares hace de anfitriona y está al tanto de que todos la estén pasando bien. Capítulo 2. La campana enterrada. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. Nadie en el pueblo había dormido. Las sombras bajo los ojos de los vecinos eran más profundas que la noche anterior. En las calles se hablaba en murmullos, como si al alzar la voz el sonido pudiera despertar otra vez a la campana bajo tierra. Yo buscaba respuestas. Me acerqué a la señora Esteban, la anciana que había reconocido el tañido. La encontré en la capilla, de rodillas frente a un Cristo ennegrecido por el humo de las velas. Rezaba tan rápido que las palabras parecían tropezar unas con otras. «¿Qué es esa campana?», pregunté, con el corazón golpeando mi pecho. Ella levantó la vista, y sus ojos parecían dos pozos oscuros. Esa campana fue enterrada hace siglos, junto con un santuario que nunca debió existir. Me estremecí. La anciana continuó, como si cada frase fuera un peso que por fin se quitaba de encima. Los monjes de antaño construyeron una capilla secreta bajo la plaza. Allí celebraban misas prohibidas, buscando la absolución en nombres que ni siquiera eran de Dios. Cuando el obispo descubrió la herejía, ordenó que todo fuese sepultado, altares, imágenes y la campana. Sellaron el pecado bajo piedra y tierra, para que jamás volviera a hablar. Un viento helado recorrió el templo. Sentí la necesidad de mirar hacia el suelo, como si bajo mis pies aún respirara ese lugar olvidado. Pero el sello se resquebraja, dijo ella en un susurro. Cada vez que la campana suena, es porque las almas allá abajo no soportan más el silencio. Salí de la capilla con la garganta seca. En la plaza, los vecinos habían comenzado a excavar, con palas y picos, con las manos desnudas si era necesario. No era valentía, era desesperación. Querían encontrar la campana, arrancarla de raíz, callarla para siempre. El anciano de la vela estaba allí, gritando que nadie debía tocar la tierra maldita. Nadie lo escuchó. El suelo, sin embargo, sí pareció hacerlo, cuando las palas golpearon la piedra. Un eco metálico, lejano, respondió desde abajo, como si la campana misma despertara con el contacto humano. Y entonces, en pleno día, bajo la luz ardiente del sol, la campana volvió a sonar. Un tañido que nos atravesó el alma y nos obligó a retroceder. Los pájaros huyeron del campanario vacío. Los caballos relincharon y las madres apretaron a sus hijos contra el pecho. Fue en ese momento que lo comprendí. No habíamos descubierto nada. Habíamos sido descubiertos nosotros. Capítulo 3. La misa incompleta. El tercer tañido aún resonaba en mi pecho cuando, esa misma tarde, el padre Julián convocó a todos en la iglesia. El templo estaba lleno. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los cuerpos y del miedo. Nadie hablaba. Todos aguardaban a que el sacerdote dijera algo que calmara el terror que nos devoraba por dentro. Pero su voz temblaba. «Hermanos, hay algo que debo confesarles». Se acercó al altar y colocó sobre él un viejo cofre de hierro. Con manos inseguras lo abrió. Y dentro había papeles amarillentos, desgarrados, con manchas oscuras que no parecían de humedad, sino de sangre seca. «Esto», dijo, «es lo que se encontró hace años en los archivos del obispado. Nunca debí guardarlo, pero siempre temí que llegara el día en que las campanas de abajo volvieran a sonar». Tomó una de las páginas y la alzó para que todos la viéramos. En ella había un fragmento de misa, pero las oraciones estaban incompletas, interrumpidas por frases escritas en latín torcido, con símbolos que parecían más invocaciones que plegarias. La multitud comenzó a murmurar. Yo, desde mi asiento, apenas podía respirar. Cada palabra ilegible parecía moverse, como si la tinta aún estuviera viva. El padre Julián prosiguió. Estos escritos narran una misa que nunca terminó. Los monjes que tocaron aquella campana fueron interrumpidos, y la ceremonia quedó inconclusa. Según estas páginas, mientras la misa permanezca incompleta, la campana seguirá llamando desde la tierra. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, hasta que una voz quebrada se alzó desde el fondo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Terminar esa misa maldita o destruirla para siempre? Nadie respondió, pero la señora Esteban, con su rosario colgando de los dedos huesudos, murmuró con un hilo de voz. No se puede destruir lo que ya fue consagrado, aunque fuese al revés. Una ráfaga helada atravesó la iglesia y apagó algunas velas. El Cristo ennegrecido sobre el altar pareció inclinar la cabeza, como si escuchara. Y justo en ese instante, la campana volvió a sonar bajo nuestros pies. No era medianoche, ni siquiera era de noche, era pleno día, con el sol entrando por los vitrales. La gente gritó,
Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron despavoridos. Yo solo pude pensar en una cosa, esa misa, interrumpida siglos atrás. No quería quedar inconclusa. Alguien, o algo, exigía que se terminara. Capítulo 4. El sacerdote sin rostro. Aquella tarde, mientras el pueblo se debatía entre el miedo y la histeria, un rumor comenzó a circular. Un anciano aseguraba haber visto a un sacerdote sin rostro cada vez que la campana sonaba. Supe que debía escucharlo, aunque parte de mí temía descubrir demasiado. Lo encontré sentado frente a su casa, con la vela encendida aunque aún era de día. Sus ojos estaban enrojecidos, como si llevara siglos sin dormir. Lo vi, me dijo sin que yo preguntara nada. Hace 40 años, cuando era un muchacho. La campana sonó una sola vez en todo ese tiempo. Y esa noche él apareció. Tragué saliva. ¿Quién? El anciano bajó la mirada. Un sacerdote. O al menos parecía serlo, pero su rostro era un vacío. No tenía ojos, ni boca, ni piel. Solo una sombra oscura donde debería haber una cara. Caminaba entre las calles. Y donde pisaba, las lámparas se apagaban solas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El hombre temblaba al recordar. No hablaba, pero todos lo escuchamos. Era como si su voz naciera dentro de la cabeza. Una orden imposible de desobedecer. Volveos a la misa, continuad lo que fue interrumpido. Guardó silencio. Y el viento agitó la llama de la vela que nunca dejaba extinguirse. Esa noche, el recuerdo cobró vida. A medianoche, la campana retumbó de nuevo. Y el aire en la plaza se volvió espeso, casi sólido. Yo estaba allí, junto a otros vecinos. Cuando lo vimos, una silueta alargada, vestida con sotana negra, de pie entre la bruma que se levantaba del suelo. No tenía rostro. Un vacío oscuro sustituía la carne. Un abismo que parecía absorber la luz de las farolas. A su alrededor, los rezos de los más devotos se convertían en susurros ahogados. Algunos huyeron. Otros se arrodillaron, creyendo que era un ángel o un demonio. Yo no podía moverme. Entonces, la figura levantó una mano esquelética y señaló el suelo agrietado en el centro de la plaza. En ese instante, un eco resonó en nuestras cabezas. Terminad lo que dejasteis incompleto, o yo lo terminaré con vosotros. El anciano cayó al suelo, convulsionando, mientras la campana sonaba una vez más desde el subsuelo. El vacío en el rostro del sacerdote parecía abrirse más, como una herida que se alimentaba de nuestro miedo. Y comprendí que lo peor no era la campana. Lo peor era aquello que había estado esperando siglos a que alguien la escuchara. Capítulo 5. Los muertos despiertos. El amanecer parecía una burla. La luz del sol caía sobre la plaza como si nada hubiera ocurrido. Como si la noche anterior no hubiésemos visto al sacerdote sin rostro. Sin embargo, nadie podía engañarse, el miedo estaba en todas partes. Pegado a las paredes. Incrustado en el aire que respirábamos. A media mañana, un grito rompió la calma. Venía del cementerio, en lo alto de la colina. Corrimos hasta allí, temiendo lo peor. Y lo peor nos esperaba. La tierra de una tumba reciente estaba removida. El ataúd sobresalía, astillado, abierto desde dentro. Dentro de él no había nada, solo marcas de uñas arañando la madera. Una mujer cayó de rodillas llorando. Era la madre de Mateo, un joven que había muerto hacía apenas 2 semanas de fiebre. Él estaba en paz, gritaba. Lo enterramos con el rosario en las manos. El padre Julián llegó jadeando, con el rostro desencajado. Quiso rezar, pero la campana volvió a sonar desde las entrañas de la tierra. Un tañido prolongado, tan profundo que hizo temblar las cruces de hierro del cementerio. Y entonces lo vimos. Entre las hileras de lápidas apareció Mateo. Caminaba torpemente, con la piel cenicienta y los ojos vacíos, como si algo lo guiara desde dentro. El rosario aún colgaba de sus dedos rígidos. Los gritos se multiplicaron. Algunos huyeron. Otros se quedaron paralizados. La madre corrió hacia él, pero el muchacho no la reconoció. Extendió las manos hacia nosotros, como buscando arrastrarnos a la misma oscuridad que lo habitaba. Atrás, rugió el padre Julián, alzando la cruz. Atrás, en el nombre de Dios. Pero la figura de Mateo no se detuvo. El sacerdote sin rostro había cumplido su amenaza, lo que estaba incompleto debía continuar. Y lo haría con cuerpos robados a la muerte. La señora Esteban cayó desmayada. Los perros del cementerio aullaban sin cesar. Yo apenas podía sostenerme en pie. Cada paso de Mateo hacia la plaza era un recordatorio de que la frontera entre los vivos y los muertos se estaba desmoronando. De pronto, el tañido cesó. El joven se derrumbó en seco, como una marioneta sin hilos. La madre lo abrazó, pero su cuerpo estaba frío, inerte otra vez. El silencio que siguió fue insoportable.
El padre Julián nos miró con lágrimas en los ojos. Esto es solo el principio, murmuró. La campana no llama a los muertos, nos llama a nosotros. Para que terminemos lo que ellos no pudieron. Y en ese momento comprendí que no se trataba solo de un eco antiguo. Era un pacto roto que reclamaba su precio. Capítulo 6. El secreto del campanario oculto. El entierro de Mateo nunca terminó. Algunos vecinos exigían sellar su tumba de nuevo con piedras y cadenas. Otros pedían quemar el cuerpo. Pero el padre Julián, con la mirada perdida y las manos temblorosas, solo murmuraba: no sirve de nada. Mientras la campana siga sonando, los muertos seguirán escuchando. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí volver a la plaza. El aire olía a tierra húmeda y a hierro oxidado. Caminé hasta las grietas del suelo, justo en el centro donde la figura sin rostro había señalado. Me arrodillé. Toqué las piedras y noté algo extraño. Un soplo de aire tibio escapaba desde abajo, como si el suelo respirara. Con una linterna, busqué alrededor. Entre las juntas desgastadas de las losas apareció una hendidura apenas visible. Mis dedos temblaban al apartar la tierra. Allí descubrí un círculo de hierro, corroído pero firme, un anillo de sujeción. Tiré de él con todas mis fuerzas. El suelo crujió y una de las losas se levantó, revelando un agujero negro que descendía en espiral. Un escalofrío me atravesó. No era una simple grieta, era una escalera de piedra, oculta durante siglos bajo la plaza. El rumor de un tañido lejano me recorrió los huesos. No provenía de la distancia, sino de ese pozo abierto a mis pies. Me armé de valor y bajé los primeros escalones. La humedad era sofocante, y cada paso resonaba como un eco eterno. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, cruces invertidas, frases en latín que no logré comprender. El aire se espesaba, cargado de un olor rancio, mezcla de incienso podrido y ceniza. De repente, mi linterna iluminó algo que me heló la sangre, un campanario subterráneo, pequeño, con columnas agrietadas que lo sostenían bajo toneladas de tierra. Y allí, colgando aún de una viga ennegrecida, estaba la campana maldita. No era grande, pero cada grieta en su bronce parecía latir como una herida viva. El silencio era absoluto, pero dentro de mí juraría escuchar un murmullo, como si voces antiguas susurraran desde el metal oxidado. Sentí que me observaban. No estaba solo. Un paso resonó detrás de mí en la escalera. Giré la linterna con violencia. Por un instante creí ver la silueta de alguien con sotana negra, inmóvil, observándome desde la penumbra. El haz de luz parpadeó y no había nada. Y entonces, sin que nadie la tocara, la campana repicó dentro del campanario oculto. Un tañido breve, pero tan brutal que me dejó arrodillado, con el corazón desbocado y los oídos sangrando. Comprendí que había abierto una puerta que nunca debí encontrar. El secreto del campanario oculto ya no era un secreto, era una condena. Capítulo 7. El tañido y la sangre. Subí de aquel pozo con las piernas temblorosas, como si cada peldaño que me alejaba del campanario oculto me arrancara un pedazo de vida. Pero lo peor no era lo que había visto, sino lo que aún resonaba dentro de mí, el tañido que había brotado de la campana sin que nadie la tocara. Al salir a la plaza, el aire estaba cargado de un olor metálico, casi dulce. Miré mis manos y comprendí que no era sudor lo que las humedecía, eran gotas de sangre que emanaban de mis oídos. A cada paso, el suelo parecía absorberlas. Corrí hacia la iglesia, buscando respuestas. El padre Julián me recibió con el rostro desencajado. Al ver la sangre, palideció. Ya comenzó, susurró. Cada repique exige una ofrenda, y esta vez te ha reclamado a ti. Me tambaleé. ¿Ofrenda? ¿De qué hablas? El sacerdote abrió el cofre de hierro otra vez y me mostró una página distinta de la misa incompleta. El texto estaba manchado, pero entre las sombras de la tinta se distinguía una frase repetida: sanguis pro sono. El tañido pide sangre. Un frío insoportable me atravesó la columna. En ese instante, la campana volvió a sonar bajo tierra, tan fuerte que las vidrieras de la iglesia estallaron en 1000 fragmentos. Los cristales cayeron sobre nosotros como lluvia afilada. Los vecinos irrumpieron, algunos con heridas, otros sangrando por la nariz o los ojos. Cada uno de ellos había sido marcado por el tañido. Una mujer se desmayó. Su cuerpo temblaba como si algo dentro intentara desgarrarla. Y entonces sucedió: un niño cayó en medio del altar, con la frente abierta por un corte que nadie supo de dónde vino. La sangre corrió lentamente por el suelo hasta alcanzar la base del crucifijo. El bronce de la campana, enterrado en la plaza, respondió con un eco gutural que nos heló el alma. El padre Julián gritó entre sollozos: «Es el precio. Siempre lo fue. Cada sonido exige sangre para callar el siguiente». La multitud enloqueció. Algunos huyeron.
Otros comenzaron a golpearse el pecho, pidiendo perdón a un cielo que parecía mudo. Yo me quedé allí, paralizado, mirando cómo la mancha roja se extendía bajo el altar como una lengua viva. Y lo peor fue darme cuenta de algo que nadie quería aceptar: la campana no pedía sacrificios elegidos por nosotros, ella misma los escogía. Capítulo 8. La confesión imposible. La iglesia había quedado convertida en un campo de ecos y sollozos. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, como si el aire estuviera lleno de oídos invisibles esperando una palabra para condenarnos. El cuerpo del niño aún yacía en el altar, y aunque alguien intentó retirarlo, la señora Esteban gritó que no lo tocaran. La anciana avanzó con pasos inseguros, sosteniendo el rosario como si fuera una cuerda que la mantenía viva. Sus ojos no eran los de una simple testigo, brillaban con un conocimiento que pesaba siglos. «Basta de engaños», dijo. Su voz temblaba, pero cada sílaba caía como un martillo. Ese tañido no nació por casualidad. Somos nosotros quienes lo hemos mantenido vivo, con nuestro silencio. Un murmullo recorrió la multitud. El padre Julián intentó callarla, pero la anciana levantó la mano con firmeza. «Yo estaba allí», susurró. «Era una niña cuando vi cómo sellaban la campana bajo la plaza. No fue el obispo quien ordenó enterrarla. Fuimos nosotros, los propios habitantes de este pueblo, quienes lo pedimos». El aire se volvió pesado. «¿Por qué?», pregunté con la garganta seca. La señora Esteban cerró los ojos, como si volver a pronunciarlo fuera a abrir una herida maldita. «Porque la campana nos había dado prosperidad. Cada repique estaba acompañado de sangre, pero esa sangre no era nuestra. Eran los forasteros, los mendigos, los viajeros. Se les ofrecía en secreto. Y la campana respondía con cosechas abundantes y ganado fértil». Los gritos de horror llenaron la iglesia. La anciana continuó, implacable. «Cuando el obispo descubrió las desapariciones, amenazó con excomulgarnos a todos. El pueblo, aterrorizado, juró enterrarlo todo: la capilla, la misa incompleta, la campana. Pero nadie confesó, nadie habló de los sacrificios. Y así, vivimos décadas de silencio, creyendo que el pecado quedaba bajo tierra». Un trueno sacudió el cielo despejado. La campana volvió a sonar, más fuerte que nunca, como si celebrara la confesión. Las paredes del templo se agrietaron. La señora Esteban se desplomó, jadeando. Me acerqué a sostenerla y vi que de su boca salía un hilo de sangre. Aún así, sonrió con una calma perturbadora. «Ya no hay redención», murmuró. «La campana no quiere perdón. Quiere que volvamos a alimentar su voz». El padre Julián se arrodilló, llorando, mientras las campanas del campanario de la iglesia permanecían mudas, inútiles. Solo la que estaba enterrada, la prohibida, resonaba. Y en ese instante lo comprendí: no había escapatoria. Cada uno de nosotros formaba parte de la deuda imposible de pagar. Capítulo 9. La Biblia invertida. Después de la confesión de la señora Esteban, el pueblo entero se hundió en un silencio que dolía. El eco de sus palabras nos perseguía: no éramos víctimas inocentes, sino cómplices de un pacto sellado con sangre. Aquella misma noche, mientras los vecinos se encerraban en sus casas, yo permanecí en la iglesia junto al padre Julián. Revisaba una y otra vez los papeles desgarrados del cofre de hierro. Entre ellos, encontré un cuaderno más grueso, cubierto de polvo y con la tapa endurecida por el moho. Lo abrí, y un escalofrío me recorrió al instante. No eran simples oraciones, era una Biblia escrita al revés. Las letras comenzaban de derecha a izquierda, como un espejo maldito, y entre los versículos torcidos, aparecían símbolos imposibles de descifrar, como si fueran llaves de un lenguaje perdido. El padre Julián palideció al verla. «Había oído rumores», murmuró. «Decían que los monjes, en sus misas prohibidas, no rezaban a Dios, sino a su reflejo». Me estremecí. Las páginas parecían moverse bajo la luz de las velas, como si respiraran. Al pasar una hoja, descubrí una frase que me dejó helado: «Cada repique invoca un nombre, cada nombre invoca un cuerpo». De pronto, escuchamos un golpe en la puerta de la sacristía. Pensamos que era el viento, pero al abrirla no había nadie. Solo un rastro de huellas húmedas que conducían hacia el altar. Huellas que iban al revés, como si alguien hubiera caminado de espaldas, o como si algo invisible hubiera arrastrado los pies desde otro mundo. El padre Julián tomó el libro y quiso cerrarlo, pero las páginas se abrieron solas, deteniéndose en un pasaje escrito con tinta más oscura, casi roja. Era una oración incompleta: pedía continuar la misa, invocar a los que aún no descansan, y entregarles la sangre fresca de los vivos. El silencio se quebró con un tañido sordo, directo bajo nuestros pies. La Biblia invertida vibró como si fuera parte del bronce mismo de la campana.
Y lo escuchamos, una voz profunda, multiplicada, que recitaba los versículos al revés. El padre Julián gritó, intentando imponer un rezo, pero su voz se ahogó en el aire. Yo me tapé los oídos, pero la voz no venía de fuera, sino de dentro de mí. Sentí que una palabra quería salir de mi boca, un nombre extraño, incomprensible, y supe que si lo pronunciaba, alguien respondería desde la tierra. Capítulo 10. El niño que tocó la campana. El pueblo ya no dormía. Cada noche, todos esperábamos el repique como quien aguarda la sentencia de un verdugo. Pero aquella vez, no fue un tañido lo que nos despertó, sino un grito infantil, desgarrador, que atravesó cada pared, cada corazón. Corrimos hacia la plaza. Allí estaba Clara, una joven madre, con el rostro desencajado y los brazos vacíos. Se lo han llevado, sollozaba. Mi hijo, Andrés, ha desaparecido. El padre Julián palideció. Yo sentí como el suelo bajo mis pies parecía latir, como si algo celebrara la ausencia del niño. De pronto, el silencio se quebró, la campana subterránea repicó sola. Pero esta vez el sonido era distinto. No era grave ni ahogado, sino agudo, ligero, como si unas manos pequeñas la hubieran tocado. Un murmullo helado recorrió a los presentes. Todos lo pensamos. Pero nadie lo dijo, era Andrés quien estaba tocando la campana desde abajo. Los hombres comenzaron a excavar desesperados en la plaza. Con cada palada, la tierra exhalaba un olor más insoportable. Mezcla de humedad, óxido y carne podrida. Yo bajé la vista a las grietas y vi algo que me paralizó. Unos deditos manchados de tierra asomaban por entre las piedras. Clara gritó y se lanzó de rodillas, intentando alcanzarlo. Pero los dedos desaparecieron de golpe, arrastrados hacia la oscuridad. La campana volvió a sonar. Un repique doble que hizo sangrar nuestras narices. No bajéis, rugió la señora Esteban con una fuerza imposible para su edad. Ese no es el niño. Sus palabras nos helaron. Pero el padre Julián, temblando, respondió, si no lo es, entonces ya no hay vuelta atrás. De repente, un coro de voces infantiles comenzó a resonar desde el subsuelo. No eran risas, no eran llantos, eran cantos, como salmos pronunciados al revés. Las velas de la iglesia, a lo lejos, se encendieron solas con llamas azules. Clara se desplomó en la plaza, murmurando el nombre de su hijo. Nadie se atrevió a moverla. Y entonces sucedió, el tañido se hizo más fuerte, y entre las grietas del suelo se elevó un aliento caliente, como un suspiro colectivo. Sentí una certeza que me desgarró, el niño no había sido raptado, había sido elegido. Y al tocar la campana, no solo había abierto la puerta de lo enterrado, sino que había comenzado a llamar a quienes aguardaban siglos para regresar. Capítulo 11. El pacto de los monjes. La desaparición de Andrés marcó un antes y un después. Ya nadie dudaba de que lo que se ocultaba bajo la plaza no era un mito, sino una herida abierta que reclamaba carne y fe. El padre Julián, vencido por el miedo y la culpa, decidió hablar. Nos reunió en la sacristía, a puerta cerrada, con voz apagada. Comenzó a contarnos lo que el obispado le había ordenado callar desde hacía años. La campana no fue enterrada por error ni por castigo, dijo. Con los ojos hundidos, fue el resultado de un pacto. El silencio fue absoluto. Hasta las velas parecieron inclinarse hacia él para escuchar mejor. Hace siglos, los monjes del convento que existía aquí no eran guardianes de la fe, eran sus traidores. Desesperados por la hambruna, invocaron a una fuerza que prometía abundancia a cambio de un rito, tocar la campana con sangre fresca, consagrar la misa al revés y ofrecer nombres. Y el pueblo aceptó. Algunos presentes negaron con la cabeza. Otros se cubrieron el rostro. El padre Julián continuó. Implacable. La prosperidad llegó. Cosechas exuberantes. Ganado fuerte. Niños sanos. Pero cada año, alguien debía ser ofrecido. Siempre un inocente. Siempre un desconocido. Alguien que no dejara eco en la memoria del pueblo. Hasta que un día, alguien se negó. El sacerdote bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. La última misa quedó incompleta. El sacrificio no se consumó. Y la campana fue sellada bajo tierra, junto al altar y las escrituras prohibidas. Los monjes que participaron en el rito murieron excomulgados. Pero sus almas quedaron atadas al bronce. Un golpe sordo retumbó bajo nuestros pies, como si confirmara cada palabra. La señora Esteban se llevó las manos a la boca, sollozando. Por eso la campana llama, dijo. Quiere terminar la misa que ellos dejaron a medias. De pronto, un viento gélido atravesó la sacristía. Las páginas de la Biblia invertida, sobre el altar, se abrieron solas. Allí, escrito con una caligrafía torcida,
Brillaba un pasaje en tinta oscura: el pacto no muere. El tañido reclama lo que le fue negado. En ese instante, el tañido volvió a sacudir el pueblo entero. Pero ya no sonaba como un llamado lejano, era un rugido dentro de nuestras cabezas. Como si cada uno de nosotros fuera la campana. Comprendí con un horror indescriptible que la deuda no había quedado en el pasado, éramos nosotros quienes debíamos pagarla ahora. Capítulo 12, el último repique. El pueblo entero ardía en pánico. Nadie salía de sus casas. Pero todos escuchábamos lo mismo, el tañido. Una y otra vez. Cada vez más cercano. Cada vez más voraz. No venía solo de la tierra. Parecía vibrar en nuestras paredes. En nuestros huesos. En el aire que respirábamos. El padre Julián reunió a un grupo en la iglesia. Los pocos que aún confiaban en resistir. Llevaba la Biblia invertida entre las manos. Pero su mirada era la de un hombre derrotado. No podemos detenerlo, confesó. La campana ha esperado siglos. Ha cobrado sangre. Ha reclamado inocentes, pero aún no tiene lo que desea, el pueblo entero. Un silencio espeso se impuso. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Entonces, la señora Esteban se puso en pie, con el rosario clavado en su puño. Si el pacto fue nuestro pecado, que sea también nuestro fin. Sus palabras fueron como un sello. El suelo comenzó a resquebrajarse. No solo en la plaza, sino dentro mismo del templo. Entre las grietas brotó un humo oscuro. Y bajo él, un resplandor rojizo como brasas encendidas. De repente, el altar se hundió con un estrépito. Vimos cómo se abría un abismo. Y en el fondo estaba allí, el campanario enterrado. Intacto, iluminado por un fuego imposible. La campana oscilaba sola, repicando con furia. Y cada golpe hacía que los vitrales explotaran en pedazos de colores sangrientos. Algunos corrieron. Otros cayeron de rodillas. Yo me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada. En ese instante, comprendí que el sacerdote sin rostro no era más que un guardián. Un emisario. La verdadera voz era la campana misma. Y no pedía sacrificios aislados, sino la entrega total de quienes habían heredado la culpa. Un rugido de voces surgió del abismo. Un coro de monjes muertos recitando aquella misa incompleta. El padre Julián gritó desesperado, alzando la cruz. Pero la cruz se partió en dos como madera podrida. Y entonces ocurrió, la campana dio un repique final. Más largo, más profundo, tan brutal que hizo temblar toda la aldea. Las casas se derrumbaron. Las campanas del campanario oficial cayeron silenciadas. Y los gritos de los vivos se mezclaron con el canto de los condenados. Supe en ese instante que aquello era el último repique. No llamaba a los muertos, nos llamaba a nosotros. Para arrastrarnos a la misa que nunca debió terminar. Y mientras el suelo se abría bajo mis pies, entendí la verdad más oscura. Capítulo 13, la misa negra bajo tierra. Caímos, arrastrados por el temblor, como si la tierra nos tragara de una sola vez. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar imposible, la capilla enterrada, intacta pese a los siglos, iluminada por un resplandor rojizo que no provenía de ninguna antorcha. El aire estaba cargado de ceniza, y cada aliento quemaba los pulmones. Frente a nosotros, el altar de piedra seguía en pie, cubierto de símbolos invertidos, y detrás, suspendida en el vacío, estaba la campana, oscilando sin cuerda, sin manos, tocándose a sí misma. Cada repique hacía vibrar las paredes y arrancaba un grito de nuestras gargantas. El padre Julián cayó de rodillas, con el rostro ensangrentado. «Ha comenzado, la misa negra», murmuró, con voz rota. Y entonces los vimos. Decenas de figuras con sotanas desgarradas surgieron de las sombras, los monjes muertos, condenados, con ojos en blanco y labios cosidos. Se alinearon frente al altar, como un coro espectral que aguardaba el inicio de la ceremonia interrumpida siglos atrás. El sacerdote sin rostro apareció entre ellos, avanzando lentamente. No necesitaba hablar. Su silencio era suficiente para ordenarlo todo. Alzó una mano y las páginas de la Biblia invertida, que el padre Julián aún llevaba consigo, se abrieron solas. El texto brilló con letras ardientes, como si estuviera escrito en fuego. Un canto gutural comenzó, profundo y antinatural. Un salmo al revés que retumbaba dentro de nuestras cabezas. Cada palabra era un clavo en la carne. Cada sílaba un peso insoportable. El altar se iluminó, y en la piedra comenzó a brotar sangre, fresca, como si el sacrificio estuviera cumpliéndose en ese instante. La señora Esteban, de pie junto al coro, gritó con su último aliento: «Es el precio. Somos nosotros el sacrificio». El eco de su voz se perdió en un rugido ensordecedor. La campana repicó con una fuerza sobrenatural, y todos los cuerpos vivos fueron empujados hacia el altar,
como si una fuerza invisible nos arrastrara. Sentí que mi piel ardía, que mi nombre mismo era arrancado de mí. Las voces de los monjes se hicieron más intensas. La misa negra estaba llegando a su clímax. El sacerdote sin rostro extendió sus brazos, y en su vacío oscuro se reflejaron todos nuestros rostros, deformados por el terror. Y entonces lo comprendí, no querían nuestra muerte, querían nuestra eternidad. Seríamos parte del coro, parte del eco, condenados a repicar junto a la campana por toda la eternidad. El último tañido retumbó como un trueno final. Y la misa negra, inconclusa durante siglos, por fin había sido completada, con nosotros dentro de ella. Capítulo 14, el eco de los condenados. No sé cómo sigo escribiendo estas palabras. Tal vez no soy ya quien era. Tal vez solo soy un eco atrapado en la resonancia de la campana. Pero debo contarlo, porque el silencio sería peor. Cuando el último tañido estalló en la capilla subterránea, creímos morir. La sangre brotó de nuestros ojos y oídos. El aire nos quemaba los pulmones. Y el suelo se abrió bajo nuestros pies. Pero la muerte nunca llegó. En su lugar, llegó algo mucho más cruel, la condena de permanecer. Abrí los ojos y el pueblo ya no existía como lo conocía. Las casas estaban derrumbadas. Las calles cubiertas de ceniza y humo. El cielo no mostraba estrellas ni sol. Solo una penumbra rojiza que parecía eterna. Caminé tambaleante por la plaza destruida y escuché voces, voces que reconocí. Eran mis vecinos, mis amigos, mis propios padres. Pero no estaban allí. Sus cuerpos no aparecían por ninguna parte. Las voces surgían de las paredes, de las piedras, de la misma tierra. Cada lamento era un eco atrapado. Un alma fundida en el bronce de la campana maldita. El padre Julián estaba frente a mí. O al menos su sombra. Su boca se movía. Pero lo que salía no eran palabras, sino repiques metálicos. Pequeños tañidos que vibraban dentro de mi cráneo. Supe entonces que él también era parte de la campana. Como todos los demás. Me miré las manos y vi cómo mi piel se agrietaba, revelando un resplandor tenue. Como si mi carne se transformara en sonido, en vibración. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un murmullo grave, semejante al bronce chocando contra el aire. En medio de la plaza, donde antes estaba la losa sellada, la campana emergía lentamente hacia la superficie, liberada al fin. Cada oscilación producía un eco que se multiplicaba infinitamente, llevando nuestros nombres más allá del pueblo, quizás más allá del mundo. Y comprendí lo que significaba ser condenado, no descansar jamás, sino sonar eternamente. Ser parte del repique que nunca muere. Dicen que aún hoy, en las madrugadas, viajeros solitarios escuchan un tañido lejano bajo la tierra y sienten escalofríos sin saber por qué. No son campanas llamando a misa. Somos nosotros. Somos el eco de los condenados. Capítulo 15, el narrador de la campana. Si estas palabras han llegado a ti, lector desconocido, debo confesarte algo, yo no escapé. Nadie lo hizo. La campana no deja sobrevivientes. Solo voces que resuenan. Y aún así, no sé cómo mi mano sigue escribiendo. Si es carne o sombra lo que sostiene esta pluma. He comprendido la verdad que siempre temimos. La campana no era un objeto. No era un simple bronce enterrado. Era un pacto vivo. Un vientre que devora nombres y devuelve ecos. No llama a misa. Ni anuncia muertos, fabrica eternidad. Yo fui testigo de cada tañido. Del niño que desapareció. De los monjes sin boca. De la misa invertida. Fui testigo del último repique. Cuando el pueblo entero se derrumbó en su propio pecado. Pero ahora sé que nunca fui solo testigo. Desde el primer día. Desde aquel primer sonido bajo mis pies. La campana me eligió como su narrador. Escucho su murmullo dentro de mí. Como un latido que no se extingue. Me dicta cada palabra. Me ordena recordar. Porque su maldición necesita propagarse. Quiere que otros la lean. Que otros la imaginen. Que otros la teman. Porque el miedo también es una forma de ofrenda. Y lo peor, lo más terrible, es que cada vez que alguien conoce esta historia, la campana repica de nuevo. Aunque no la escuche. Su eco viaja. Se filtra en las casas. En los sueños. En la conciencia. Tarde o temprano. Llegará a tu suelo. A tu cama. A tu oído. Yo no tengo rostro ya. Solo voz. No tengo cuerpo. Solo vibración. Soy el último guardián. El que repite sin descanso la historia del pueblo devorado. Y mientras termino de escribir estas líneas, lo escucho otra vez. Un golpe. Grave. Imposible de ignorar. Resonando justo aquí. Bajo mi silla. La campana suena. Y ahora. Tú la has escuchado conmigo. Epílogo. El silencio que nunca fue silencio. Dicen que el pueblo desapareció sin dejar rastro.
que fue tragado por la tierra en una sola noche. En los mapas ya no aparece, en los registros nadie lo nombra, pero los viajeros aseguran que, si caminas solo por las colinas desiertas y guardas silencio, escucharás algo bajo tus pies, un tañido ahogado, un repique imposible, un eco que parece pronunciar tu nombre. Algunos rezan y corren, otros se quedan inmóviles, tratando de convencerse de que es solo el viento, pero todos, sin excepción, se llevan el mismo recuerdo, una vibración en el pecho que no desaparece jamás. La campana no quedó bajo tierra, la tierra se convirtió en su campana, y nosotros, los condenados, seguimos sonando en ella. Así que, si esta historia llegó hasta tus manos, no la ignores, no cierres los ojos, porque el silencio que escuchas ahora mismo no es silencio del todo, es apenas la espera, antes del próximo repique.